del tejido fibroso o calcificado de la válvula, se va a producir una incapacidad de la válvula para abrirse, dificultando el flujo hacia adelante, ¿sí? Las dos válvulas que más se afectan son la válvula mitral y la válvula aórtica. Entonces, imaginen ustedes que la válvula es incapaz de abrirse en la estenosis, por lo tanto, el ruido mientras está pasando por la válvula dañada va a generar un ruido continuo, ¿sí? Y si pensamos que la válvula tiene una alteración que la vuelve insuficiente, va a producirse un cierre incompleto de la válvula y por diferencia de presión va a generar un flujo retrógrado. Esto se va a ver, por ejemplo, cuando hablamos de la insuficiencia mitral y la aórtica, ¿sí? Entonces, estas alteraciones del flujo va a dar lugar a los ruidos cardíacos anormales, ¿sí? Por lo tanto, vamos a denominar los soplos y estos soplos pueden ser durante el momento de la sístole, ¿sí? O sea, cuando estamos eyectando la sangre desde el ventrículo hacia la arteria, o pueden ser diastólicos, que van a ser de llenado ventricular. Entonces, vamos a ver que estos van a ser durante la diástole. ¿Sí? Cuando analizamos las causas de las valvulopatías, vamos a ver que algunas de ellas pueden ser de tipo estenóticas, ¿sí? Congénitas, ¿sí? Ya sea también por falta de valvas, ¿sí? O pueden ser degenerativas, ¿sí? Y esta se debe a la deformación y daño producido por el depósito de fosfato de calcio, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que en la calcificación distrófica, por ejemplo, el depósito en las válvulas va a llevarlas a calcificarlas. También podemos encontrar una degeneración de tipo mixomatosa, donde un tejido conectivo laxo se deposita en las válvulas, ¿sí? Y va a ser unas glándulas más blanditas, por lo tanto va a imposibilitar su cierre. Si nosotros analizamos la secuencia de la cardiopatía reumática crónica, vamos a ver que en su estadio va a producir lesiones fibrosas y deformante de las válvulas, ¿sí? Esto es consecuencia de la fiebre reumática. Y dentro de los daños de las válvulas, tenemos que saber que muchas veces los gérmenes hacen asiento en el endocardio de las válvulas, ¿sí? Genera una replicación de la misma y consecuentemente el daño, ¿sí? Cuando hablamos de gérmenes que producen el daño de las válvulas, vamos a estar hablando de las endocarditis y es un cuadro severo que se produce en las válvulas, ¿sí? Estas colonizaciones de las bacterias puede producir, además de la colonización, la formación de agregados bacterianos, ¿sí? Que con el flujo sanguíneo pueden soltarse e impactar en diferentes órganos, dando esa forma a la sepsis, ¿sí? O a la formación de abscesos en regiones diferentes a nuestras válvulas, ¿sí? Entonces, si tenemos una colonización por ciertos patógenos en las válvulas, sabemos que es un cuadro grave donde hay destrucción de las válvulas, ¿sí? Y además pues se pueden producir lo que conocemos nosotros como émbolos sépticos, ¿sí? Que van a producir colonización de los órganos a distancias e incluso pueden formar obstrucción del flujo generando eventos isquémicos. Bien, Yo ¿qué me es la fiebre acuerdo, reumática? ¿Sí? profe, Es una enfermedad haber visto, inflamatoria aguda, ¿sí? Con un mecanismo autoinmunitario. Algo ya habíamos hablado nosotros la otra clase. Y como antecedentes vamos a ver que los pacientes tienen una faringitis, ¿sí?
producido por estreptococos del grupo A, que son los beta hemolíticos. Y lo que se produce acá es que nuestro organismo va a generar unos anticuerpos contra las proteínas M del germen, y estos anticuerpos van a reaccionar con glucoproteínas de diferentes tejidos, que incluyen el corazón, las articulaciones, ¿sí? Por eso en la fiebre reumática se eh, alteran estas regiones, ¿sí? ¿Qué se va a producir? Bueno, cuando hablamos de fiebre reumática, ustedes tienen que pensar que vamos a tener dos tipos de periodos: un periodo donde se producen lesiones de tipo aguda, donde vamos a encontrar inflamación, ¿sí? Porque se activa el complemento, ¿sí? Y se traen leucocitos y lesiones fibrinosas en formas de vegetaciones. Así es como podemos encontrar en esta primera etapa las lesiones agudas, que son diagnósticas, o en las lesiones crónicas vamos a encontrar, luego del daño agudo, deformación, engrosamiento, fusión de comisuras y acortamiento, ¿sí? Entonces fíjense que en las lesiones crónicas lo que va a predominar es la presencia de un tejido colágeno calcificado, ¿sí? Con fisuras de las comisuras. Entonces acá tenemos un esquema donde vemos nosotros la fisiopatogenia, ¿sí? Donde tenemos esta infección de la faringe por este toco beta hemolítico, ¿sí? Estos cocos en sangre, ¿sí? Van a producir una respuesta inmune, y los anticuerpos antistreptocócico viajan por sangre, generando una cardiopatía reumática aguda, ¿sí? La característica de la misma es que produce una pancarditis, ¿sí? Entonces, esto se lo aprendan. Cuando hablamos de fiebre reumática, estamos hablando de una pancarditis, ¿sí? Porque vamos a tener afectación del endocardio. Acá tenemos una imagen de una válvula, ¿sí? Este es el borde libre, perdón, ese es el borde libre, donde tenemos la inserción de las cuerdas tetinosas, y acá tenemos estas áreas nodulares que corresponden a las vegetaciones en el periodo agudo, ¿sí? También, además de afectarse el endocardio, vamos a ver que en este proceso nosotros tenemos un compromiso del miocardio, dando los característicos cuerpos de shock miocárdico, donde tenemos abundantes células de tipo histiocytario bastante grandes entre las células miocárdicas, ¿sí? También se va a afectar, como es una pancarditis, el tejido pericárdico, ¿sí? Y entre las hojas pericárdicas hay exudación de fibrina, genera lo que conocemos como una pericarditis fibrinosa. Además del daño cardíaco, ¿sí? Que va a producir disnea, síncope, disfunción valvular y arritmias por bloqueo, vamos a ver que tenemos compromiso de las articulaciones, ¿sí? Este compromiso de las articulaciones va a generar lo que conocemos como la poliartritis con artralgia, o sea, la inflamación de varias articulaciones con dolor. Y la característica va a ser que va a ser migratoria, ¿sí? Primero van a doler unas articulaciones, luego van a doler otras regiones, ¿sí? Bien, también vamos a encontrar lesiones cutáneas. Las lesiones cutáneas que vamos a encontrar van a ser unas lesiones redondeadas, con un borde ligeramente bien marcado, que se denomina eritema marginado. La presencia de nódulos subcutáneos sobre el tejido adiposo, cerca de los huesos o los tendones, ¿sí? Y vamos a encontrar en estos pacientes a veces la presencia de edema, ¿sí? Este edema va a ser de la insuficiencia cardíaca que va a producirse. Entonces vamos a tener sobre todo edema en la parte inferior de los tobillos. Para hacer el diagnóstico de fiebre reumática de un paciente, contamos de criterios mayores y de criterios menores, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta la
condición de que el paciente recuerde que tuvo una infección de vías aéreas superiores, ¿sí? Donde podemos nosotros hacer una prueba, un hisopado faríngeo, ¿sí? Con un cultivo, ¿sí? O la presencia de los anticuerpos específicos para poner de manifiesto que el paciente tuvo la fiebre reumática. Si pensamos en los criterios mayores que hacen el diagnóstico, encontramos la poliartritis migratoria, la carditis con los nódulos subcutáneos, el eritema marginado y la cordea de Sheehan, que es un trastorno neurológico que se produce en estos pacientes. Entre los criterios menores vamos a ver que estos pacientes tienen fiebre, sartalgia y reactantes de fase aguda. Bien, veamos entonces nosotros las lesiones que se pueden producir en la fiebre reumática, ¿sí? Entonces, acá tenemos una imagen, ¿sí? De una pieza macroscópica donde podemos apreciar una válvula, ¿sí? Una válvula que a nivel del borde libre tiene estas lesiones nodulares, ¿sí? Fíjense, en estas zonas son las que se produce la reacción de daño del endocardio y se torna granular con la formación de vegetaciones. Esto corresponde a las cuerdas tendinosas que tenían asiento en los músculos pilares del ventrículo. ¿Sí? Bien, si nosotros observamos el miocardio, estas son las células miocárdicas, estriadas cardíacas, acá encontramos los núcleos que son centrales, ¿sí? Podemos encontrar en la misma estos agregados característicos, ¿sí? Que se denomina el cuerpo de Aschov, ¿sí? Donde vamos a tener esta colección de elementos de tipo mononucleados, ¿sí? Donde tenemos la presencia de histocitos que son prominentes, grandes, con nucleolo, ¿sí? Y a veces encontramos sectores de necrosis central. Con el paso del tiempo vemos que el daño del endocardio es manifiesto, ¿sí? Y el tejido que se dañó va a repararse mediante un incremento del tejido colágeno y posteriormente se va a depositar calcio en el tejido. Acá, por ejemplo, en esta imagen, ¿sí? Podemos ver a la válvula mitral, ¿sí? Que tiene una fusión de comisuras. Estas serían las comisuras de las válvulas y encontramos unas válvulas que son rígidas, ¿sí? Estas válvulas son rígidas, irregulares, con diferente densidad entre el tejido fibroso y las áreas de incremento del contenido cálcico. Por lo tanto, esta lesión que va a generar una ocupación del espacio del área valvular, esto va a dar un problema que va a generar una estenosis de la válvula. Por lo tanto, la dificultad acá va a ser de apertura, ¿sí? Entonces, al tener esta válvula, eh, este daño del mismo, ¿sí? Va a generar una alteración cuando está circulando la sangre por el mismo. Bien, si nosotros vemos esta otra válvula, ¿sí? Esta otra válvula también tiene un daño crónico, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta, ¿por qué? Porque tiene estas áreas nodulares que si yo la corto en el medio seguramente va a corresponder a depósitos cálcicos, ¿sí? El borde libre de la válvula tiene las cuerdas tendinosas que incluso están fusionadas, acá no terminan en forma individual, están más alargadas y están con esta estructura que va a corresponder a una neovascularización del tejido. ¿Sí? En los casos extremos podemos ver esto, por ejemplo, ¿sí? Donde tenemos una estenosis marcada de la arteria, perdón, de la válvula aórtica, ¿sí? Donde se observa un tejido fibroso blanquecino con reducción de la luz, donde tenemos fusión de las comisuras, ¿sí? Bien, entonces cuando nosotros analizamos, ¿sí? Las características, ¿sí? Vamos a ver que vamos a encontrar una estenosis de la válvula mitral en la fibra reumática, ¿sí? Dentro de todas las causas de la estenosis mitral, la fiebre reumática es la más
frecuente como el factor etiológico que produce este tipo de lesión. También tenemos otros procesos donde hay calcificación del anillo mitral o formas congénitas, ¿sí? Entonces, si no se me abre la válvula mitral, generando una estenosis, fíjense que el área normal de la válvula es de 4 centímetros cuadrados, cuando una estenosis llega a 1 centímetro cuadrado, ¿sí? El eh, contenido sanguíneo que viene desde el pulmón oxigenado por la aurícula izquierda tiene que pasar al ventrículo, pero se encuentra completamente eh, con una luz reducida, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Durante el periodo de lleno ventricular, ¿sí? Durante el periodo lleno ventricular, vamos a ver que hay una dificultad del pasaje de la sangre, ¿sí? Y esto va a generar como consecuencia que voy a tener una presión de la aurícula izquierda incrementada, y como no vuelve la sangre desde el pulmón, vamos a tener un aumento de la presión intrapulmonar, ¿sí? Entonces, fíjense las consecuencias de la fibra reumática, en este caso la estenosis de la válvula mitral. Entonces esta válvula va a ser incapaz de abrirse, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos en las manifestaciones clínicas, el paciente como tiene una dificultad de enviar sangre hacia la cavidad auricular, los pacientes van a tener después disnea, ¿sí? La dilatación de la aurícula va a generar arritmias auriculares y se va a manifestar en el paciente como palpitaciones en el área cardíaca, ¿sí? La parte de la disnea va a estar dada por el edema pulmonar que se va a producir y como el periodo, ¿sí? Va a ser durante el lleno del ventrículo, el soplo va a ser diastólico, ¿sí? Entonces, el primer ruido, ¿sí? Va a estar conservado, ¿sí? Y el segundo ruido, ¿sí? Va a corresponder a la válvula eh, aurículos ventriculares. Fíjense cómo en esta región vamos a tener una intensidad del sonido que va a corresponder, ¿sí? A la fuerza del pasaje que va a generarse desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo, ¿sí? Por lo tanto, el soplo va a estar en la mitad del periodo de llenado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si la misma válvula, ¿sí? Tiene algún tipo de daño, ¿sí? Entonces la válvula termina siendo redundante, por ejemplo, o débil y no se puede cerrar, ¿sí? Entonces vamos a encontrarnos con la situación de que el contenido sanguíneo, el flujo sanguíneo pasa desde la aurícula hacia el ventrículo, ¿sí? Pero en el momento de contracción del ventrículo, además de la eyección de la sangre hacia la arteria aorta, va a haber un pool de sangre que va a volver hacia la aurícula izquierda porque la válvula no se cierra completamente, ¿sí? Porque el mecanismo normal sería ¿cuál? ¿Sí? En el momento de la contracción, ¿sí? Por diferencia de presión, en la parte normal se cerraría la válvula completamente y se abriría las válvulas aórticas, ¿sí? Entonces el flujo de sangre se dirigiría hacia todo el resto del cuerpo. Si la válvula es insuficiente y no se cierra como corresponde, ¿sí? O es blanda, ¿sí? Parte de la sangre que tendría que ir hacia la arteria aorta vuelve hacia la aurícula izquierda, generando, ¿sí? Un pasaje de líquido sanguíneo hacia la aurícula izquierda. Bien, entonces, las causas de la insuficiencia mitral van a corresponder a prolapso de la válvula, que es esto,
¿sí? Cuando la válvula se va hacia abajo, podemos tener fibrosis de los músculos papilares, ¿sí? Que es una fibrosis de los músculos que van a sostener las cuerdas tendinosas, ¿sí? O puede ser que sea consecuencia de una ruptura de las cuerdas tendinosas, ¿sí? Entonces el resultado es flujo del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Bien, en este caso vamos a ver que el soplo, ¿sí? Va a producirse durante la actividad de contracción del ventrículo, ¿sí? Por lo tanto, espera que me salió un cartelito, fíjense que el soplo se va a producir durante todo el periodo de sístole, ¿sí? Todo el periodo de contracción, ¿sí? Fíjense que no hay diferencia entre el primer ruido y el segundo ruido, ¿sí? ¿Qué va a generar como características clínicas? Estos pacientes van a tener una rémora, ¿sí? De sangre hacia la aurícula izquierda, por lo tanto va a llegar un momento que va a generar fatiga, ¿sí? Palpitaciones, ¿sí? La ocupación de la aurícula por el flujo sanguíneo que vuelve va a terminar generando tardíamente edema pulmonar y el soplo característicamente va a ser durante la sístole, ¿sí? Va a ser un soplo de tipo pansistólico, ocupa toda la sístole. Una de las formas más comunes, ¿sí? De daño de la válvula mitral es es el que corresponde a la degeneración mixomatosa. En la degeneración mixomatosa vamos a tener unas válvulas que tienen un incremento de los componentes de mucopolisacáridos en el tejido conectivo. Por lo tanto, ¿sí? Las válvulas van a ser más blandas, ¿sí? Van a ser más anchas, pero van a ser insuficientes en la hora del cierre valvular. Entonces, esto va a generar un volumen de sangre que va a producir una dilatación de la aurícula izquierda, porque en el momento de la contracción, sí, el movimiento del flujo de sangre va a vencer las válvulas sigmoides de la aorta, pero también va a vencer a las válvulas, a la válvula mitral, por lo tanto, va a haber un flujo de sangre siempre en la aurícula izquierda, ¿sí? Las válvulas de tipo degenerativa con depósitos de un material mixoide, vamos a ver que tienen esta forma, ¿sí? Van a ser unas válvulas bastante grandes, redundantes y blandas, ¿sí? Acá las tenemos ampliadas. Vemos estas válvulas, ¿sí? Que están sostenidas por sus cuerdas tendinosas, pero las válvulas se caracterizan por ser más blanditas, ¿sí? Es más, acá tenemos la consecuencia, ¿sí? De el repliego de las válvulas, ¿sí? Hacia la cara del endocardio de la aurícula izquierda, tanto acá como acá. Esto corresponden al daño continuo que se produce de la flexión de las válvulas sobre el endocardio, ¿sí? Y esto genera fricción y daño, como lo vemos acá, ¿sí? Acá tenemos otra imagen, ¿sí? Donde podemos ver estas válvulas que son redundantes, todas con sus correspondientes cuerdas tendinosas que terminan en los pilares musculares. Pero las cuerdas tendinosas generalmente, cuando estamos viendo patología de tipo degenerativa mixomatosa, las cuerdas tendinosas son más largas, como las que vemos acá, ¿sí? Bien. La aorta también puede sufrir un daño de tipo estenótico, ¿sí? Recuerden entonces que los daños valvulares podían ser de tipo estenóticos o insuficientes, ¿sí? Ya vimos la estenosis de la válvula mitral, que estaba muy asociada a la fiebre reumática, ¿sí? Bien, ¿qué es la estenosis de la arteria aorta? ¿Sí? Es una reducción del área valvular menor a 0,8 centímetros cuadrados.
Generalmente el área de la válvula aórtica es de 3,5 o 4 centímetros cuadrados, ¿sí? Cuando encontramos una estenosis, ¿sí? Vamos a ver que el ventrículo izquierdo se contrae, ¿sí? Y va a generar una gran presión para intentar vencer esta estenosis, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Parte de la cavidad ventricular va a estar ocupada con sangre, por lo tanto, la sangre de la aurícula izquierda va a tener dificultades para pasar hacia el ventrículo, ya porque hay presión incrementada en el mismo, ¿sí? Bien, entonces, estas pueden tener una etiología de tipo congénita, estar asociada a fibra aromática. Recuerden que la fibra aromática afecta tanto la em, válvula aórtica como la válvula mitral, o puede ser secundaria a alteraciones degenerativas calcificativas, ¿sí? Con el depósito, ¿sí? De calcio en estas válvulas. Entonces, voy a tener un incremento de la presión del ventrículo izquierdo, ¿sí? Porque va a contraerse el ventrículo, pero la sangre va a tener dificultades, ¿sí? En salir. ¿Qué pasa con la sangre que se tendría que distribuir por la aorta? Y esta sangre que tiene que pasar hacia la aorta, ¿sí? Va a ser menor a lo que necesita el organismo, por lo tanto vamos a tener un volumen sistólico disminuido, ¿sí? Consecuentemente, al incremento de la presión del ventrículo izquierdo, la masa miocárdica, ¿sí? Ventricular va a tener que hacer más fuerza para vencer esa presión. Por lo tanto, sufre un cambio adaptativo de hipertrofia, muy evidente en el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se van a presentar estos pacientes? Estos pacientes, ¿sí? Fíjense que al estar reducido el área valvular, ¿sí? De la arteria aorta, el flujo de sangre que sale hacia el callado aórtico y la aorta en general es muy poco, pero en esta región, ¿sí? De la arteria aorta es donde están ubicadas las salidas de las arterias coronarias, ¿sí? Entonces, si yo tengo poco flujo de sangre que sale por la arteria aorta, el flujo que llega hacia las arterias coronarias va a ser poco. Por lo tanto, estos pacientes tienen consecuentemente isquemia miocárdica, y esto se debe por la disminución del flujo que recibe por las arterias coronarias, ¿sí? Bien, como sale poca sangre, también vamos a tener una perfusión disminuida del tejido cerebral, o sea, una irrigación disminuida del tejido cerebral, y esto puede llevar a un síncome del paciente, ¿sí? Bien, entonces ecocardiográficamente vamos a encontrar una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿sí? Una insuficiencia cardíaca de tipo congestiva, porque tengo mayor volumen en la cavidad izquierda, por lo tanto, le va a costar pasar la sangre de la aurícula hacia el ventrículo, y se va a generar un soplo sistólico, ¿sí? Este soplo se va a dar durante toda la sístole, porque ahí es donde se hace el pasaje de sangre desde el ventrículo hacia la arteria aorta. El mismo va a ser áspero e intenso, ¿sí? Y va a estar ubicado en la sístole del fonocardiograma. Acá tenemos diferentes imágenes del daño de la válvula aórtica. Acá estamos viendo estas válvulas. Fíjense que la pancita de las válvulas, ¿sí? Se encuentran acá abajo, ¿sí? Por lo tanto, yo estoy viendo la cara superior de las válvulas aórticas, ¿sí? Son tres. ¿Y qué podemos encontrar en este caso? Podemos encontrar una degeneración valvular calcificada, donde estas áreas nodulares corresponden a los depósitos cálcicos, ¿sí? Bien, acá tenemos otro tipo de patología donde el estado de calcificación de las valvas, ¿sí? Va a producir una fusión de la comisura, quedando el aspecto o dando el aspecto de una válvula aórtica de tipo bicúspide, pero en realidad cuando analizamos bien es la válvula, ¿sí? Que tiene fusionada entre sus comisuras.
Acá tenemos otra imagen, ¿sí? De una arteria aorta visto desde el interior, donde podemos apreciar casi todo un anillo calcificado, ¿sí? En estas valvas bicúspides de la arteria aorta. Esto ya puede corresponder a una malformación congénita, ¿sí? Donde tenemos dos valvas en vez de tres. Y en este caso el daño en el mismo produce una calcificación del mismo, ¿sí? Bien, ahora a ver dónde hemos quedado acá. Ahí le mandé, le contesté por el foro del campus que De la me degeneración permitían mostrarse valvular medio. Le dije que la calcificada, clase se ¿sí? escucha bien, que Esta seguimos lesión de atentos a todo lo que tipo dice, estenótica, pero lo que que iba a si se producir pregunta si ve es que no le contestamos es porque una no nos puede dificultad, escuchar. ¿sí? Así que Del nada, eso. cierre de la válvula, perdón, de su apertura, ¿sí? De la apertura valvular, porque está fusionado a nivel de las comisuras y tiene todo este anillo cálcico. Si yo hago una sección, ¿sí? De esta región, ¿sí? Me voy a encontrar con esto, ¿sí? Acá tenemos esto marroncito que corresponde al tejido muscular eh, cardíaco, ¿sí? Encontramos esto que corresponde al endocardio con la parte valvular, ¿sí? Y encontramos el anillo de color amarillento y corresponde esto al depósito de calcio, ¿sí? La calcificación distrófica del anillo valvular. Bien. Perfecto. Entonces, si nosotros veíamos una de las causas que podía producirse, o sea, la etiología de la estenosis aórtica, dijimos que era la fibra reumática. Yo lo que quería que remarcarles nuevamente es, fíjense qué chiquitito que queda el, la arteria aorta, ¿sí? Entonces, cuando yo esté en el periodo de sístole, de contracción, ¿sí? El ruido que va a generarse al pasar la sangre por una válvula que está estrecha, ¿sí? Y al tener menor flujo sanguíneo que va hacia el organismo, se va a producir, ¿sí? Por ejemplo, alteraciones del sensorio, se va a producir secundaria al poco flujo de sangre, que no va a pasar adecuadamente una buena cantidad de sangre hacia las arterias coronarias para irrigar al corazón. Entonces, la primera causa de consulta del paciente puede ser, por ejemplo, un evento de infarto de miocardio. ¿Sí? Entonces, si nosotros veíamos entonces el fonocardiograma, veíamos entonces que tenemos un soplo durante la sístole, ¿sí? Intenso y luego que se mantiene, ¿sí? Pero va a ser ¿por qué? Porque en la contracción del ventrículo izquierdo ejerce una presión importante sobre la válvula que no llega a abrirla, por lo tanto el soplo va a ubicarse entre toda la sístole. Bien, la otra patología que podemos encontrar nosotros es el que corresponde a la insuficiencia aórtica, ¿sí? En este caso, la válvula, que es redundante, no se cierra bien. Entonces, pasado el periodo de contracción ventricular, donde la sangre del ventrículo izquierdo pasó la sangre del ventrículo izquierda pasó hacia la arteria aorta, ¿sí? La presión de la sangre tendría que producir el cierre completo de las válvulas, ¿sí? Porque se metería en este capuchón invertido y la tendría que cerrar, pero al ser esta válvula insuficiente, blanda o redundante, ¿sí? Hay un flujo de sangre
que va a pasar desde la aorta y va a volver hacia el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se va a producir acá? ¿Sí? Secundario a esto, a esta válvula insuficiente, la dilatación de la aorta, ¿sí? Puede haber inflamación, y desgarros, ¿sí? Entonces, esta anomalía de las válvulas puede llevar a varias patologías. Si yo tengo también, por ejemplo, una enfermedad del tejido conectivo, ¿sí? Puede producirse una dilatación de esta región de la arteria aorta y secundariamente a eso puede producirse una insuficiencia valvular, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Una disminución del volumen sistólico. ¿Qué significa esto? Que parte de la sangre que tendría que salir desde el ventrículo izquierdo, que tiene que ir por la arteria aorta al resto del organismo, vuelve, ¿sí? Hacia el ventrículo, no siendo una cantidad de flujo suficiente para irrigar el resto del organismo, ¿sí? Entonces, cuando yo termino el periodo sistólico, durante las diástoles, yo llego a encontrar un volumen residual de sangre que baja desde la arteria aorta, sumado al volumen de sangre que ingresa desde la arteria, ¿sí? Desde la aurícula izquierda, va a producir un aumento, ¿sí? De la cavidad, porque vamos a tener nosotros mayor cantidad de volumen en el ventrículo cuando se va llenando, ¿sí? Y esto va a terminar produciendo mayor trabajo de las células miocárdicas, por lo tanto va a producirse una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, en estos pacientes vamos a ver, ¿sí? Que al tener más volumen en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Vamos a ver que parte de la sangre que sale desde los pulmones no queda detenido en las aurículas, por lo tanto vamos a tener edema pulmonar, ¿sí? Con falta de aire en estos pacientes, un trabajo exegido del ventrículo izquierdo, una hipertrofia, ¿sí? Se va a producir una insuficiencia cardíaca porque el volumen de sangre, ¿sí? Que tendría que salir se queda retenido en la parte cardíaca y el soplo que vamos a encontrar va a corresponder a un soplo ocurrido durante la diástole, ¿sí? Entonces teníamos el primer ruido que correspondía al cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Y el segundo ruido era el que correspondía al ruido de las válvulas sigmoides, ¿sí? Entonces el soplo se va a ubicar en esta región, ¿sí? Donde la sangre va a volver desde la arteria aorta durante el periodo diastólico o de lleno ventricular. Bien, vamos a pasar entonces ahora sí a describir un poquitito qué es lo que pasa cuando tenemos una colonización del endocardio. Y esto es lo que da nombre a la endocarditis, ¿sí? Ustedes tienen que saber que la endocarditis infecciosa es un proceso infeccioso grave, ¿sí? La colonización de las válvulas cardíacas y del endocardio está generada por microorganismos. ¿Sí? El daño que se produce en el endocardio va a llevar a la formación de vegetaciones que son voluminosas y friables, ¿sí? Eso que sean grandes y friables es un problema porque se pueden romper y viajar distalmente para producir infección en otros órganos o directamente obstruir el flujo sanguíneo dando lugar a infartos isquémicos en áreas alejadas. Va a producir una gran destrucción del tejido valvular. El curso va a ser agudo o subagudo, que significa que si no le damos un tratamiento adecuado, sinceramente es una enfermedad que puede llevar a la muerte del paciente. Desde el punto de vista etiológico, ¿sí? Las bacterias son las que producen generalmente este daño. El 50% de los casos está causado por el Streptococcus viridans y un 20% por Staphylococcus aureus. Esto sobre todo se ve en aquellos pacientes que lamentablemente son drogadictos endovenosos, donde la aplicación
de agujas de las jeringas en las pieles no higienizadas van a producir la introducción de este patógeno si está colonizada la piel del paciente. Encontramos también enterococos y otros bacilos gram negativos, ¿sí? La presencia de hongos también puede encontrarse. Y en el 10% de estos pacientes no se puede aislar el germen causante. Si nosotros pensamos cuáles son las válvulas que están más afectadas, ¿sí? Las válvulas que están más afectadas van a corresponder también a la válvula aórtica y la válvula mitral. ¿Cómo se llega al diagnóstico de una endocarditis infecciosa? Este evento que es drástico si no se da una terapia adecuada, ¿sí? Bien, se utilizan criterios anatomopatológicos, ¿sí? Donde se utiliza la confirmación histológica, ¿sí? Mediante el daño agudo eh, por un absceso intracardíaco o en la vegetación, generalmente, ¿sí? La confirmación histológica no se realiza cuando se sospecha un paciente que tiene endocarditis, ¿sí? Cuando nosotros encontramos microorganismos, ¿sí? Se envía una muestra a cultivo, esto lo hacen ustedes, ¿sí? O el examen histológico demostrando la presencia de una vegetación y la colonización por gérmenes bacterianos. ¿Sí? Cuando hablamos de los criterios clínicos, vamos a hablar de criterios mayores y los criterios menores, ¿sí? Los criterios mayores corresponden a un hemocultivo positivo, que esto me indica que tengo un microorganismo característico o persistente de gérmenes inusuales en sangre, cuando yo tengo un estudio ecocardiográfico, entre ellos masas o abscesos relacionados con las válvulas o el implante, o la separación parcial de una válvula artificial. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que cuando hay daño estenótico insuficiente en paciente, ¿sí? Que puede tener una mejor calidad de vida, se puede plantear un reemplazo valvular. ¿Sí? Al ser una técnica quirúrgica, el reemplazo valvular, si bien cada vez se mejora muchísimo más, algunas veces pueden también colonizarse y generarse una endocarditis en esta válvula que se puso en el paciente. Bien, o la presencia de un paciente que está controlado donde se encuentra una regurgitación valvular nueva, ¿sí? O sea, una válvula que es insuficiente. Bien, y los criterios menores pueden ser aquellos que estén asociados a la clínica del paciente, ¿sí? El consumo de drogas intravenosas. Si el paciente haya nacido con una malformación cardíaca predisponente, si el paciente tiene fiebre, lesiones vasculares, entre ellas petequias, hemorragias o unguiales, ¿sí? La presencia de infartos sépticos o émbolos, la presencia de un daño de la pared de la arteria, que se denomina aneurisma micótico, la hemorragia intercerebral, la presencia de fenómenos inmunológicos asociados, ¿sí? Por ejemplo, la afectación del riñón con glomerulonefritis, nódulos de Osler, ¿sí? El factor reumatoide positivo, porque nosotros sabemos que la fiebre reumática también puede estar asociado en esta patología. Las evidencias microbiológicas, entre ellos un cultivo único que demuestra un microorganismo no característicos o hallazgos ecocardiográficos sugestivos pero no diagnósticos de endocarditis, entre ellos la regurgitación valvular nueva o la presencia de pericarditis. ¿Sí? Entonces, mediante la presencia de criterios clínicos mayores, ¿sí? Básicamente estos son los que hacen los diagnósticos, pero después investigando el paciente uno encuentra otras características que van a ayudar al diagnóstico. Obviamente que en los pacientes, como ya les dije, no en todos se van a tomar las biopsias, ¿sí? Porque tomar una biopsia en un paciente que está gravemente enfermo en estado séptico es un problema importante, ¿sí? Pero sí vamos a contar generalmente con el cultivo, ¿sí? Tanto de la sangre como a veces de un fragmento de la válvula.
En estos pacientes, por más que no se encuentre el germen, hay que instaurarle un tratamiento antibiótico, ¿sí? De tipo empírico y luego se va a ajustar según los resultados del el antibiograma, ¿sí? Por lo tanto, estos pacientes sí o sí es necesario darle un tratamiento cuando se obtengan algunos de los criterios mayores o menores para hacer el diagnóstico de la endocarditis infecciosa y evitar de esa forma que el paciente, ¿sí? tenga algunos impactos, ¿sí? de embolias sépticas en diferentes órganos. Característicamente, ¿sí? se va a producir en la endocarditis infecciosa la presencia de compromiso esplénico, ¿sí? renal o embolias a nivel del cerebro. Las embolias con gérmenes a nivel del vaso, que van a generar esplenitis, va a tener un área localizada generando abscesos con la producción de nuevos gérmenes adentro del tejido esplénico. Ahora, si yo tengo dañado eh, lo que es el flujo sanguíneo porque produce un impacto, ¿sí? de gérmenes y plaquetas, se va a producir en el tejido que sería irrigado por el mismo un infarto secundario a la obstrucción del flujo sanguíneo. Si nosotros observamos entonces las características clínicas del paciente, ¿sí? Podemos encontrar entonces émbolos cerebrales en un 15%, hemorragias subconjuntivales, ¿sí? Petequias, hemorragias también en la mucosa bucal, ¿sí? Podemos encontrar esplenomegalia, ¿sí? Que se va a encontrar, fíjense, en el 30-40% en un estadio extendido de la endocarditis, ¿sí? La presencia de émbolos sistémicos, podemos encontrar en estos pacientes la presencia de oclusión vascular con necrosis y petequias de estas regiones, ¿sí? digitales, también compromiso a nivel de los capilares de las uñas, ¿sí? O la presencia de púrpura en los miembros inferiores. Si nosotros hacemos una inspección de resección cardíaca, ¿sí? Posiblemente esto ha sido un material de autopsia, podemos apreciar que hay un daño severo de las válvulas con destrucción del mismo. Acá encontramos estas lesiones que son necrohemorrágicas, ¿sí? Que tienen una afectación extensa de las válvulas con pérdida del tejido valvular. Estos pacientes generalmente, al contener estas lesiones friables, hayan tenido embolias en otras regiones del organismo. Si yo hago un estudio histológico de esta región, de este tejido valvular, vamos a notar nosotros que encontramos un tejido de tipo fibrinoso con una gran cantidad de elementos de tipo leucocitario polimorfo nuclear. Vamos a requerir de técnicas especiales para poder detectar los gérmenes, ¿sí? Sobre el tejido histológico. Nosotros podemos hacer la técnica de Gram, por ejemplo, para saber si son estructuras bacilares Gram positiva o negativas, o si son cocos Gram positivo o Gram negativo, pero el diagnóstico definitivo, ¿sí? Del germen y el causante de este proceso infeccioso agudo va a ser mediante el cultivo del tejido o hemocultivo con antibiograma, ¿sí? Acá encontramos nosotros donde tenemos un paciente que tiene esta válvula, ¿sí? Esta válvula de tipo aórtica, de tipo bicúspide. Recuerden que las válvulas aórticas tienen que ser tricúspide. En este caso es un paciente con una válvula bicúspide, ¿sí? Y produjo lamentablemente esta malformación congénita la presencia de la colonización por bacterias, ¿sí? Con una endocarditis de tipo aguda, generando esta presencia de vegetaciones exuberantes, amarillentas, hemorrágicas, ¿sí? Dando también esta imagen de un absceso en anillo, ¿sí? En el anillo valvular.
si nosotros damos un tratamiento adecuado, ¿sí? Muchas veces el producto final del proceso es esto, que el tejido valvular es reemplazado por un tejido fibrótico y la única chance del paciente es, además del tratamiento antibiótico para erradicar los gérmenes, es la producción de un reemplazo valvular. ¿Sí? Entonces, para hacer un reemplazo de tratamiento valvular, vamos a ver nosotros. Vamos a ver nosotros que vamos a encontrar entonces diferentes tipos de prótesis, ¿sí? Algunas prótesis van a ser de tipo eh, mecánicas, ¿sí? Como en este caso encontramos una estructura, ¿sí? Donde tenemos estas formas de sostén metálico y tenemos una pelota que sube y que baja, ¿sí? Que va a manejarse por diferencia de presión sobre el tejido. Bien, también encontramos otro tipo de válvulas que se abren y se cierran, ¿sí? Según la diferencia de presión. Y vamos a tener algunas válvulas que son de origen biológico, que están tomadas por tejido de tipo porcino, ¿sí? Las válvulas de tipo porcina que tienen unos complejos que le permiten adherirse bien a los pacientes. Bien, perfecto. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Profe, ¿nos escucha? ¿Escucha, profe? ¿Se escucha, profe? Hola, profe, hola. Uno, dos, tres. Sigue sin escuchar. ¿Me Sí, ¿cómo escuchan hacemos bien? para levantar la mano? Hola. Profe. No, yo no los escucho a ustedes, ¿eh? ¿Ahí? Bien, ahí Hola, los... profe. ¿Se Hola, escucha? perfecto. Sí, ahí lo estoy. Ahora sí. Sí, 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 lo estoy viendo, ¿Qué lo fue estoy lo viendo. que hizo que cambien? Lo que pasa es que está programada la clase para que ingresen ustedes muteados, ¿sí? Así se da la clase y después podemos charlar un chiquitito, ¿sí? Claro. Ah, perfecto, Sí, profe. igual nos Sí. habíamos desmuteado y creo que no nos escuchaba. Ah, bueno, bueno, pues pasa, es el sistema así. Bueno, nada, el tema de las lesiones valvulares son bastante interesantes y bueno, y presten atención a estos dos tipos de procesos que se van a producir en el mismo, que dan importancia, que son la fiebre reumática, ¿sí? Y la endocarditis bacteriana, que es una catástrofe. Lamentablemente los pacientes que son drogadictos endovenosos muchas veces terminan con unas lesiones valvulares y que muchas veces no depende del contexto social, porque la introducción de una aguja al torrente sanguíneo de una región de la piel que no ha sido limpiada correctamente puede llevar a este evento que es catastrófico, ¿no? Así que, bueno, nada, esta ahorita era para compartirnos. Después, fíjense, chicos, que en el campus hay otra clase que corresponde a la de hipertensión arterial, ¿sí? Y que, bueno, esa sí la pueden leer ustedes y nos estamos viendo más adelante. ¿Sí? Perfecto, profe. Muchas gracias. Bueno, genial, bárbaro. Ah, Nos profe, vemos. nos vemos. Chao, chicos, nos vemos Profe, más la anterior adelante. clase la grabó. No, no grabé la clase. La anterior no.